Oye País, buenas noches, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para analizar juntos los temas noticiosos ocurridos en el país. No cabe dudas de que este anuncio que se ha hecho en el día de hoy sobre el informe rendido por la comisión especial nombrada por el Poder Ejecutivo para el programa, el proyecto de reforma policial, ha rendido sus primeros frutos. Frutos aún en el papel, pero son o deben ser la base de sustentación para continuar o comenzar a ejecutar ese proyecto. Un proyecto que no se puede pensar en que va a haber una transformación si la hubiera de la Policía Nacional en 24 horas. En un mes, en 2 meses, en 5 meses, en 6 meses, en un año. Es un proyecto a largo plazo, pero por algún punto se debe comenzar para ir ajustando todo lo que es este proyecto amplio de reforma. Hay quienes dicen que van a votar a todos los policías y eso es imposible. Hay quienes dicen que van a cambiar toda la fisonomía de la policía. Eso es imposible. La policía siempre es policía. La policía tiene 2 fundamentos: prevención y represión. Prevención para tratar de evitar el delito con patrullaje, con investigación, con saber en los sitios donde se mueven los principales delincuentes, quiénes son, tener los perfiles. Prevención personal, patrullaje, disuasión. Represión, perseguir el delito. Se cometió un asesinato, se cometió un robo, se cometió una violación, un abuso, una muerte. Ahí entra la policía a perseguir ese delito. En ningún país del mundo, y cuando lo señalo de forma categórica, quizás, como toda regla tiene una excepción, quizás haya 1 o 2 países en el mundo donde no se producen delitos. ¿Dónde está la diferencia? En esos 2 puntos, en que haya prevención y que haya represión, que haya acción policial que resuelva un crimen con una justicia que finalmente condene a cualquier persona que cometió el crimen es un delito, que cometió el delito. Y ese es un disuasivo también para evitar que otros cometan los delitos. Hoy en el Palacio Nacional se llevó a cabo un acto donde habló el presidente, habló Servio Tulio Castaños Guzmán, hablando sobre la idea de esto. Veamos algunas partes de esto que pasó en el Palacio Nacional hoy en la presentación de este informe. Una reforma policial integral requiere de la integración de múltiples actores, tanto del gobierno central como del local, trazando políticas públicas cohesionadas y dotando a la policía de los recursos económicos y humanos necesarios para ejecutarlas. Dentro de las recomendaciones normativas se concentraron los esfuerzos en la revisión y elaboración de los reglamentos que establece la Ley 590-16. Los ejes principales a nivel reglamentario fueron el fortalecimiento de la carrera policial, la estructuración del régimen de compensaciones, la revisión del carácter de los denominados especialismos, la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso, veeduría ciudadana regulada mediante comisiones independientes, perfiles de ingreso con mayores criterios, evaluación de desempeño como herramienta definitoria de accesos e incentivos, la dignidad humana como principio rector del uso de la fuerza, mayores niveles de transparencia a lo interno de la institución. Es necesario destacar que las recomendaciones de carácter normativo propuestas
a través de la dinámica reglamentaria, es parte del proceso hacia un enfoque propicio de seguridad ciudadana. Sin embargo, no puede pensarse, y es bueno que quede claro, no puede pensarse que la reglamentación per se resuelve los graves problemas existentes. La debilidad institucional es tan profunda que para superarlas se requiere de un férreo compromiso desde el Estado y el consenso entre las fuerzas sociales y políticas, porque la verdadera transformación policial es una tarea a mediano y largo plazo. Entendemos que el interés mostrado desde el Estado debe de abocarse a la continuidad de este proceso hasta una verdadera materialización de la reforma policial de cara a la imperante necesidad de enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana ante el recrudecimiento de los actos delictivos y una latente sensación de inseguridad generalizada. Quiero dirigirme en primer lugar al pueblo dominicano. Gracias por la confianza que han depositado en mí, en el gobierno, para hacer posible el sueño de vivir en una República Dominicana en la que reine la paz, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales individuales y colectivos de nuestra gente. Con esa idea de transformación y modernización del país desde los cimientos es con la que hemos empezado a transitar juntos por el camino que nos conduce a construir unidos un país más seguro. Una nación de estabilidad, de crecimiento y de desarrollo económico, y en la que los servidores públicos de todas las instituciones del Estado velen por el bien común, por lo que es de todos y para todos. Y bajo esas premisas, y después de pasar los más complejos momentos de la pandemia, pusimos a andar la maquinaria para hacer posible una reforma verdaderamente integral de la Policía Nacional. En este estudio están todas las partes, todos los departamentos, todas las áreas que de ser aplicado, pues se logra, como dije, una verdadera reforma integral de la Policía Nacional, que ha sido, como todos ustedes saben, de los temas prioritarios de mi agenda de gobierno y que constituye uno de los más relevantes, de las más relevantes demandas sociales de los últimos años. Nuestro objetivo es la estructuración de un cuerpo policial de proximidad al ciudadano, que sea garantista de los derechos fundamentales y en el que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía. Para ello dispuse la creación mediante decreto de este grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, con una importante representación de diversos sectores de la sociedad dominicana, como un órgano de carácter consultivo y multidisciplinario para debatir sobre la oportunidad, el sentido y el alcance de la reforma policial que hemos propuesto, incluyendo la presentación de iniciativas en ese sentido. En el día de hoy, y después de muchos meses de arduo trabajo, este grupo presenta su informe final en el que, de manera general, han sido identificados una serie de problemas que ameritan de una intervención urgente para facilitar de forma inmediata algunos cambios fundamentales en términos normativos y procedimentales con el propósito de fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional, haciéndola plenamente compatible con el moderno marco y constitucional de nuestro país. Como ustedes han podido ver, hay una serie de tips interesantes en este informe que tiene 8 meses. Esta comisión se juramentó, se nombró en abril por decreto presidencial y se juramentó en ese mismo mes y comenzó a trabajar. Hace 8 meses que están en eso, se han dado algunos informes preliminares, se han auxiliado
de policía de Colombia, de policía de España, que son los dos principales entes, de policía de Estados Unidos, de algunos estados de Estados Unidos, de agencias de intervención del delito, como el FBI, como la Interpol. O sea, con una multiplicidad de actores en la persecución del delito en varios países que han tenido éxitos y que han logrado hacer cambios importantes en sus estamentos policiales para perseguir el crimen. Y entonces algunos de estos son, algunos de estos planteamientos que tiene el informe es la mejora significativa del régimen de control especial de tipo externo. Atender la falta de reestructuración de las compensaciones salariales, el centralismo excesivo de la actuación policial y la histórica insuficiencia de recursos económicos, que no se le puede aumentar el salario, que no se pueden comprar equipos, bla, 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 bla. Para el ingreso a las filas debe contarse con criterios específicos quienes pueden ingresar a las filas policiales. Haciendo énfasis en estos requisitos, no deben atentar contra el derecho fundamental de los ciudadanos. Esto deja claramente que aquello que dijo el jefe de la policía Tende, que los hijos de madres solteras no podían ingresar a la policía, esto queda en ese informe claramente establecido, señores. Esto fue un exabrupto, esto fue una disquisición, esto no es lo que plantea este informe, ni es lo que se persigue en la Policía Nacional. La formación académica y procedimientos y el sistema procedimental deficiente deben ser reenfocados, además como el enfoque erróneo y desproporcionado de la fuerza para aplicar el orden que se suma a la falta de una estructuración de esos perfiles de ingreso y la implementación cultural del servicio a la ciudadanía. Ahondar en el fortalecimiento de la carrera policial, la estructuración del régimen de compensaciones, la revisión del carácter de los denominados especialismos. Usted sabe que estos especialismos son utilizados o han sido utilizados muchas veces en la policía y en las Fuerzas Armadas o para favorecer o para desfavorecer a agentes y oficiales. Es correcto que si un agente tiene un servicio especial por encima de lo que es la generalidad de sus atribuciones, haya una compensación. Pero muchas veces se ponen esas compensaciones como ayuda, para déjame ayudar a fulano de tal, y se le pone lo que se llaman especialismo para ayudarlo. Aquí debe estar ese carácter de los especialismos. Se habla ahí de ser revisados y ser colocados acorde a la realidad del trabajo que se desempeñe. Asimismo, hacer una evaluación de desempeño, que esto es importante, evaluar el desempeño de los agentes y oficiales. Usted sirve, ¿qué usted ha hecho? Usted es un hombre que trabaja intensamente, que ha logrado reducir el crimen en el espacio que usted ocupa junto con su unidad. Hay que evaluar, y esas personas necesitan un estímulo. No necesariamente tiene que ser en dinero, en un ascenso, en un reconocimiento. Hay muchas formas de estimularlo, además de la parte económica, y que debe ser fundamental este desempeño para obtener ascensos de la institución y que la institución asuma ese compromiso. Y así por el estilo, son muchas las cosas. Ahora, hay todavía mucha tela por donde cortar, hay mucha agua que va a pasar por debajo de los puentes, porque este tema de la reforma policial es un tema mucho más complejo, mucho más largo, mucho más riguroso, mucho más sensitivo. Usted no puede sacar a la policía, echarla a un lado, en lo que nombra a otra policía, porque entonces, ¿y qué pasa en las calles? ¿Y qué pasa con el crimen organizado? ¿Y qué pasa con la violencia callejera? ¿Y qué pasa con la delincuencia? Que son hechos comunes que hay que reducir, pero con una eficiencia de una policía en esas dos vertientes: prevención y actuación a posteriori, o sea, represión. Esto debe ser así, necesariamente tiene que ser así, porque de lo contrario, señores, no podemos.
un fuego en Casa Bonita, un complejo bellísimo allá en Barahona. En la madrugada de hoy se quemó por completo este complejo. Un complejo está en un sitio bastante exclusivo, con unos miradores preciosos hacia la bahía, hacia Paraíso, hacia lo que es esa parte del mar Caribe. Entonces, el acceso incluso y la llegada de los bomberos fue un poco más incómoda, más difícil, techada totalmente de cana, porque es un centro turístico excepcionalmente precioso, y entonces se quemó por completo. No hubo víctimas, las personas que estaban alojadas allí fueron rápidamente sacadas del lugar, no se han reportado todavía ni heridos ni víctimas, pero sí una pérdida total de un complejo precioso, bonito, de alta calidad, que va a significar esto un golpe para el turismo en esa parte de la región, lo que se llama el sur profundo. Mucha gente iba, se alojaba en Casa Bonita, además de disfrutar de toda esa zona, era un punto de partida, por ejemplo, para ir hasta Pedernales y Bahía de las Águilas. Desde ahí la gente podía, llegaba y tenía más cercanía para visitar todos estos puntos vírgenes todavía, increíblemente. Una pena esto de Casa Bonita en un incendio que comenzó a las 3 de la madrugada. Hay mucho movimiento en la calle con el tema de la Navidad, el doble sueldo. Toda esta semana pasada, este fin de semana, mucho movimiento, las tiendas, las calles, las plazas comerciales. Es imposible la circulación de vehículos en el fin de semana, jueves, viernes, sábado. Y ayer el domingo baja un poco la afluencia de vehículos, pero fue, señores, sencillamente un dolor de cabeza en las calles. Pero así se ponen en los meses de diciembre, y si tenemos autoridades que no hacen nada en favor de resolverlo, sino al contrario, ser parte del entorpecimiento, entonces vaya usted a ver. Así son las cosas. Yo vivo frente a un restaurante prácticamente, y eso ha sido lo peor que me ha pasado a mí, que hayan puesto un restaurante frente a mi casa. Lo que nosotros sufrimos con eso, con la cantidad, con los vale parking, con la cantidad de vehículos, eso es sencillamente, señores, sencillamente penoso. Por ejemplo, yo fui este fin de semana, el sábado, al Kentucky Fried Chicken, que está ahí en la avenida Winston Churchill, por el drive-thru, a comprar unos pollos, comida que le gustan a mis hijos, esas fajitas y esas cosas y cuando hago mi fila, doy la vuelta, cuando voy a salir, para salir a la ¿cómo se llama? Roberto Pastoriza. La salida estaba bloqueada. Hay carros parados en los dos lados de las dos aceras. Hay solamente un trillo en el medio, y el trillo del medio estaba lleno de vehículos, y la salida de ahí estaba llena de vehículos. Y yo pensé, bueno, se están moviendo los vehículos, déjame esperar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. Y yo me desmonté. Señores, pero veo al vale parking, ¿qué pasa? Ah, bueno, aquí hay una boda, y la gente llega y deja los vehículos ahí para que nosotros los movamos, estamos viendo lo que podemos hacer. ¿Cómo? Sí, así es. Lo único que usted tiene que hacer es esperarse. Con esa imprudencia, con esa indelicadeza, bloquearon. Y eso ahí, en el frente de la Casina, que es un restaurante, muy buen restaurante, donde van muchas personas de clase alta del país. Señores, lo que estaba pasando ahí era terrible, terrible. Y eso ha pasado en varias ocasiones, además de eso, porque aquí se construyen restaurantes, se instalan tiendas en todo lo que es el polígono central, Naco, Piantini, Serrayé, todo esto, lleno de tiendas, de oficinas, de restaurantes, de pizzerías, de heladerías, sin parqueos. Y eso es una responsabilidad pura y simple de las autoridades municipales. Y no me vengan a decir que eso fue por la gestión anterior o por la anterior, porque esta ha dado muchos permisos también para instalar de la misma manera.
restaurantes que entonces tú ves los vale parking haciendo lo que le da la gana, se parquean donde quiera, van a 2 cuadras y te dejan el vehículo. Yo no sé para qué uno le entrega un vehículo a un vale parking para que se lo lleve a 2 cuadras y lo deje en la calle también. ¿No tienen un parqueo por ahí que han ubicado para llevar los vehículos ahí, de ahí traerlos? No, es en la calle que lo dejan y lo parquean como le da la gana. Esos carros no son de ellos. No son de ellos y hacen lo que le da la gana. Hay restaurantes grandes como el caso de Pepperoni. Restaurante grande, buen restaurante, tiene 12 parqueos. Y cada persona que va ahí, un restaurante grande, así cada persona llega en un vehículo y se para en el medio. Unas damas muy elegantes, muy bonitas, se desmontan medio a medio de la calle, señores. Y el vale parking, sí, venga por aquí, le da la vuelta y cruza con mucha cortesía, pero el carro lo dejan ahí, a veces lo apagan y usted tiene que meterse por un trillito si puede, porque el otro vale parking está llevando otro, está buscando otro vehículo, en lo que viene uno, viene otro, y lo dejan ahí como si tal cosa y se quedan así esquineados con la mitad del carro afuera. Un desastre, un desorden. Entonces, ¿dónde están la gente de AMET? Ay, perdón, la gente de AMET. La gente del DGCET, excúsenme, la gente de AMET, que a veces lo confundo con esa desgracia que está en la calle ahora, que se llama DGCET. La gente de DGCET, ¿dónde están? No existen. ¿Dónde está el ordenamiento de tránsito del Intran? Eso no existe. ¿Dónde está el ordenamiento de tránsito del Ayuntamiento del Distrito Nacional? Eso no existe. Mucho bulto, muchas cosas, todo el mundo, mucho bulto, muchas cosas. Y nada, el desastre cada vez peor en la ciudad. De las cosas malas, por suerte, hay cosas buenas. Y algo bueno fue, por suerte, en este jueves pasado, esta última semana, lo que yo creo que es una de las informaciones y una de las noticias más interesantes y más importantes de este año. Se va a coronar este año el gobierno con esa noticia importante que fue el anuncio de la negociación con el consorcio que construyó la autopista del Nordeste. Consorcio que construyó la autopista del Nordeste con una concesión de alianza público-privada que comenzó en el 1998 y se ejecutó finalmente en el 2004 y se inauguró finalmente en el 2006-2008 y ha sido la queja de toda la vida, de ecologistas primero porque se rompió los haitises, después de eso de la gente por el alto costo del peaje, después de eso porque mucha gente entiende que la carretera es altamente peligrosa. Yo he transitado por la carretera y yo lo que hago es que si he oído decir que es peligrosa, transito con cuidado y gracias a Dios nunca he tenido un accidente. Pero la gente dice también que es peligrosa y que ande con cuidado, entonces la recomendación no es mala. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Esto que se ha hablado tanto de esto, ¿qué hizo el gobierno? Comenzó un proceso de negociación y concluyó con el anuncio presidencial el jueves de a qué se había llegado. El presidente Luis Abinader, en un discurso breve de 3 minutos con un solo punto y con temas muy puntuales, habló del proyecto, habló de lo que se hizo y habló de lo que ha hecho el gobierno y lo que se va a hacer de aquí en adelante. Me voy a permitir poner este pequeño discurso del presidente para entrar en detalles de este anuncio que se hizo. Pueblo dominicano, cuando llegué a la presidencia de la República, les dije que encabezaría una gestión de gobierno honesta, transparente y eficaz. Cuando empeño mi palabra, lo hago asumiendo todas las consecuencias y sé que adquiero un compromiso sagrado con ustedes. Como recordarán, en mi discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, les dije que estábamos trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame peaje sombra de la autopista del Nordeste, donde el Estado dominicano debería pagar más de 1.900 millones de dólares en lo que restaba de contrato. Para nosotros, esa carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano era sencillamente inaceptable y les dije que buscaríamos una solución y la hemos encontrado.
Me complace informarles que en el día de hoy, el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora ya no habrá más gasto, sino un ahorro. El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial. También me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido, con efectividad al 1 de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país. Con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se lo recuerdo a todos. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente. Gobierno para ustedes, exclusivamente para ustedes. Y este acuerdo constituye una buena prueba de que cuando empeñamos nuestra palabra ante el pueblo dominicano, la cumplimos. Quien les habla no entiende el ejercicio público de otra manera. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre. ¿Qué puntos importantes tiene este discurso? Me gustó que el presidente le llamó un infame peaje sombra. Un infame peaje sombra. Con eso lo calificó directamente. Y habló de las cosas que se están haciendo para hoy. Manuel Esquia Guerrero había hecho un informe, se le había encargado hacer un informe de una investigación sobre todo lo que rodea la parte jurídica de este negocio, y había una de dos cosas: ir a la parte legal, a un arbitraje que puede durar varios años y difícilmente con un contrato blindado, aunque dice Esquia Guerrero que tenía algunas anomalías que podían ser refutadas, íbamos a salir perdiendo. Íbamos a tener que pagar, a final de cuentas, según lo que estamos pagando anualmente, por esta obra de 310 millones de dólares, por la cual hemos pagado ya 560 millones de dólares y faltaban 1.500 millones de dólares para pagar. A lo mejor pasábamos más tiempo en el arbitraje, pagábamos abogados internacionales, perdíamos el pleito y además estábamos pagando lo que podía ser la suma por la que el gobierno, el presidente Luis Abinader, hizo la negociación final y por la que se concluyó esta negociación. 410 millones de pesos de un solo pago, uno o dos pagos, por 410 millones de pesos y se salda la deuda. El gobierno asume el control de la carretera del Nordeste y asume también el control del peaje, que por cierto el presidente anunció una reducción del 20% del costo de ese peaje a partir del mes de enero. 13 años de la inauguración de la obra y ya ustedes ven. Hubo que tomar una decisión de Estado, la tomó el presidente Luis Abinader, por lo cual
el país debe sentirse regocijado, el país debe felicitar al presidente por haber llegado a esta decisión en un momento donde la economía dominicana sufre aprietos por todo esto de la pandemia, pero era una negociación más lógica, más atendible y de ganar. ¿Por qué de ganar? Porque además del ahorro económico, le estamos indicando a la gente que hay una responsabilidad y que hay que cumplirla, una responsabilidad de Estado, ejercida por el presidente de la República. Pero además de eso, y es donde yo cifro el mensaje presidencial, principalmente con esta decisión, es indicando que este gobierno de Luis Abinader, que ha enmarcado las alianzas público-privadas como un punto importante para la construcción de obras y para el desarrollo del país, se vean en ese espejo y no cometan esos errores y se garantice que los acuerdos de alianzas público-privadas no tendrán situaciones onerosas y, como decía el presidente, infames como la que tenía esto del acuerdo del peaje sombra, del contrato de la carretera del Nordeste. Y eso sí es importante, porque se está haciendo un paquete de acciones, de obras, el empresariado privado nacional e internacional con el gobierno, en esos joint ventures, en esas acciones, que es la única forma o una de las formas que tiene República Dominicana, a final de cuentas, para poder cumplir con las obras que demanda la nación, que espera la sociedad. Porque con las estrecheces económicas que tenemos esta situación de que de dónde vamos a sacar el dinero. 13% apenas del presupuesto está destinado para la inversión en obras. Entonces, manda este mensaje, que es un mensaje claro. Por eso yo creo que después de haber pagado 26.835 millones de pesos que se han pagado hasta este momento por esa carretera, son unos 563 millones de dólares, una carretera que costó 310 y ya se ha pagado el doble y todavía faltaban 4 partes más. El negocio que se ha hecho, la decisión que se ha tomado, es una decisión acertada, una decisión ejemplar y una decisión que me retrotrae, a mí me acuerda aquel pleito de don Antonio Guzmán Fernández, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido República Dominicana, con el caso de Gulf and Western. Y la negociación por unos impuestos y por una situación que había con Gulf and Western, y el presidente le marchó y negoció el tema y le devolvieron 38 millones de dólares en esa ocasión, muy importantes para la economía nacional. Y eso que Gulf and Western era un gran poder, como ustedes saben, en República Dominicana. Creo que es justo quitarse el sombrero y felicitar a las autoridades que por varios meses estuvieron negociando este convenio, como informarle el presidente Abinader en su discurso, y que a final de cuentas se lograra este acuerdo. Que, como dijo el presidente en su discurso, y con esto termino este capítulo, con el dinero de los dominicanos en este gobierno no se juega. Me gustó esa frase. Con el dinero de los dominicanos en este gobierno no se juega. Es un mensaje también claro y directo de la imagen que tiene el presidente Luis Abinader con los recursos públicos. Enhorabuena. Permítame la pausa. Los casos de COVID siguen bajando al registrarse solo 147 casos en 4.117 muestras procesadas por primera vez,
colocándose la positividad diaria en 3.57%, así lo informó el Ministerio de Salud Pública, al resaltar que el nivel de la ocupación hospitalaria bajó a un 12% y que en las últimas 24 horas no se han reportado defunciones por COVID-19. La institución indicó en su boletín epidemiológico 634 que de los infectados confirmados, solo en el Distrito Nacional se detectaron 61 y en la provincia Santo Domingo 30. Un régimen de control especialmente de tipo externo, reestructuración de las compensaciones salariales, el centralismo excesivo de la actuación policial y la histórica insuficiencia de recursos son parte de las recomendaciones hechas este lunes al presidente Luis Abinader por el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, coordinado por Servio Tulio Castaños. De los más de 55 inmigrantes que se accidentaron el pasado jueves en horas de la tarde en Chiapas, México, varios de ellos son dominicanos, en especial del municipio de Baní, quienes pagaron miles de dólares para llegar a territorio de Estados Unidos a personas que desde aquí organizan viajes ilegales, quienes utilizan también embarcaciones hacia Puerto Rico y también hacia las Islas Bahamas. Hasta ayer domingo, 7 figuran entre los 55 víctimas mortales del trágico accidente en la carretera panamericana, en un tramo entre Chiapas de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, en México. En un tercer intento por acaparar la atención de la comunidad internacional, los mandatarios de República Dominicana, Costa Rica y Panamá abogaron en una minicumbre celebrada en el país para que se brinde todo apoyo necesario a la Policía Nacional Haitiana en procura de restablecer la paz. Los mandatarios reiteraron su preocupación por el continuo deterioro de la situación de seguridad institucional y socioeconómica en Haití. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader designó al ex jefe de la policía, Eduardo Sánchez González, como asesor policial. Este es un puesto que había estado vacante. Y había estado vacante porque generalmente a los jefes de policía salientes se les nombra como asesores policiales del Poder Ejecutivo con asiento en el Palacio Nacional. ¿Qué hace el asesor policial? Según sus funciones, hay unos que no hacen nada, pues según sus funciones es que toda la tramitación que venga desde la policía, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, pasa por ese despacho del asesor y hace cualquier observación, da su visto bueno, cualquier observación como una recomendación de qué debe manejar el jefe del Estado sobre eso que se le está planteando. Entre otras cosas. Hay algunos, como les digo, que no hacen nada. Y hay otros que, como pasan a la vida civil, en el caso del anterior jefe de la policía, Ney Aldrin. Ney Aldrin Bautista. Me sacó de concentración, pues él sabe lo que está diciendo, es así. Esos muchachos están aquí, son unos apuntadores muy buenos. Pasó a la vida civil porque fue puesto en retiro, entonces no habían designado a nadie, que yo sepa. Entonces a Eduardo Sánchez, que no le habían dado funciones, aunque ya tiene
más de un mes que fue puesto en retiro, que fue destituido de la Policía Nacional, no se le habían dado funciones y ahora el Poder Ejecutivo lo nombra a tenerlo ahí al lado. Eso no es malo. Lo que sí es penoso es lo que pasó con 7 dominicanos. De los 55 que murieron en México, la mayoría de ellos de Guatemala, en el accidente de un camión lleno de indocumentados que venía cruzando por Chiapas, todo México, para ir a zonas fronterizas para tratar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Un accidente lamentable, una catástrofe en México, 55 personas fallecidas, muertas, la mayoría, vuelvo y digo, guatemaltecos, pero habían 7 dominicanos, casi todos provenientes de Baní, que estaban tratando de hacer esa travesía para entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Qué pena que haya ocurrido esto. Como también fue una pena la muerte de Vicente Fernández a los 81 años, ocurrido este domingo, algo que se estaba esperando en el mundo artístico, pero nunca la gente entiende, piensa, cree, asimila, y eso no es malo, que la muerte ha de llegar. Él estuvo en cuidados intensivos, tenido ya más de 2 meses en esta gravedad, que se recupera, que está mejor, pero no sale dentro de su gravedad, y el domingo finalmente falleció Vicente Fernández. Esta semana en su programa Efecto Naín, Moisés Naín, habla de un tema interesante, señores. Las loterías que hacen los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de México rifó propiedades, casas, así como usted lo oye, propiedades, casas, bienes, incautados a narcotraficantes y a funcionarios acusados y condenados por corrupción. O sea, cogen estas propiedades, las tienen ahí, entonces hacen una rifa. Y estas rifas tienen puntos hasta simpáticos, y ustedes lo verán en este reportaje que nos presenta Moisés Naín desde su programa Efecto Naín en Washington, D.C., que comparto con ustedes a continuación. A principios del año 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que iba a rifar el avión presidencial. Es decir, que cualquier mexicano podría comprar un boleto y ser considerado para convertirse en el próximo dueño de esta magnífica, costosísima aeronave. Pocas semanas después del anuncio, López Obrador retiró la oferta, pues muy pocos ciudadanos se la tomaron en serio. Pero México no es el único país que ha utilizado o intentado utilizar las rifas para lograr ciertas cosas. Aquí les voy a mostrar algunas de las loterías oficiales más sorprendentes del mundo. Miren. En 2021, el gobierno mexicano decidió rifar 11 bienes, la mayoría casas, que habían sido incautadas a narcos y funcionarios corruptos. El sorteo realizado por medio de la Lotería Nacional recaudó casi 154 millones de pesos mexicanos, el equivalente a 8 millones de dólares. Esta suma será destinada a apoyar a los deportistas olímpicos y paralímpicos del país azteca. Desde que el Papa Francisco fue elegido en 2013 para ser el líder de la Iglesia Católica, ha estado recaudando fondos para los más necesitados a través de múltiples eventos caritativos. Uno de los más populares y que ha contado con 4 ediciones es la Lotería Natalicia del Papa, que consiste en rifar varios de los regalos que ha recibido el pontífice, como relojes de lujo Rolex, iPhones, bicicletas, cafeteras, entre otros. La boleta para participar tiene generalmente un costo de 10 euros y puede ser adquirida en el Vaticano o a través de su página web. Los gobiernos incluso han aprovechado los sorteos como herramienta para promover políticas de control de natalidad. En 2011, un distrito del estado norteño de Rajasthan, en la India, regaló boletos de rifas a las personas que se realizaran procedimientos médicos para esterilizarse. Los premios incluían televisores, batidoras, motocicletas y un automóvil Tata Nano.
Otros han encontrado en el sistema de lotería un medio para reducir el fraude fiscal. Por ejemplo, en China, el gobierno premia con un raspa y gana a los ciudadanos que reclamen el recibo de sus compras. La idea es incentivar a que cada transacción quede grabada y así los comerciantes no puedan evadir sus impuestos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este fue un fin de semana de cumbres importantes, la cumbre de el presidente Joe Biden con los líderes del mundo, en el que participó el presidente Luis Abinader y habló sobre las posiciones de República Dominicana en la lucha contra la corrupción y en favor de mantener estados democráticos en la ejecución de su mandato. También el presidente Abinader tuvo una cumbre importante con los jefes de gobierno, jefes de Estado, presidentes, el presidente Laurentino de Panamá y el presidente de Costa Rica. Esta es la tercera vez que ellos se reúnen. La primera vez fue en septiembre, cuando estuvieron en Naciones Unidas, y después de esa reunión comenzó a hacerse ese grupo de acuerdo democrático, de persecución, de mantenimiento de la democracia y de la lucha por intereses comunes entre estos países, que tiende a ampliarse con otros gobernantes y con otros países. La segunda reunión se dio en Ciudad Panamá hace un mes y tanto, y la tercera reunión se dio este fin de semana en Puerto Plata. Ahí salió una declaración conjunta, importante, interesante, y son de las cosas importantes que tienen que hacer los gobernantes y sus países. Para colmo de colmos, el flamante ex canciller de Haití, Claude Joseph, el hombre que se ha dedicado a torpedear cualquier tipo de relaciones entre República Dominicana y Haití, por suerte que fue sacado del gobierno, pero está aspirando, parece que piensa hacer una plataforma política sobre la base de sus enfrentamientos con República Dominicana. Bueno, pues este señor critica al presidente dominicano por haber hecho esta cumbre y no haber invitado a un interlocutor de Haití, porque el tema de Haití fue uno de los temas tratados, y que cómo se va a hablar de Haití sin estar Haití. Los tres presidentes están buscando vías de acuerdos para poder ayudar incluso a la situación de Haití. Pues este señor, que no tiene dos dedos de frente aparentemente, pero que tiene su visión muy claramente puesta, está en eso. Pues la reunión se hizo, fue una reunión importante de la que salieron muy fortalecidas estas relaciones de República Dominicana, en esta ocasión con Panamá, con Costa Rica, con el espíritu de comenzar a ampliar este círculo de gobernantes en favor de la democracia y de muchos de los países que son comunes, a favor de la solución de muchos países de la que son comunes. Entonces, es un buen logro. No cabe dudas de que es un buen logro. En Nueva York, las autoridades impusieron, nadie puede entrar a ningún centro público o privado cerrado, sin tener mascarilla. Obligatorio de nuevo el uso de mascarilla para toda actividad bajo techo en la ciudad de Nueva York. Y por otro lado, Perú ha prohibido las fiestas y todo tipo de reuniones con motivo de la Navidad por razón del coronavirus, para evitar rebrotes. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País.
Al menos una persona ha fallecido en el Reino Unido a causa de la nueva variante Omicron del coronavirus, que solamente en Londres representa ya aproximadamente el 40% de los casos, según anunció este lunes el primer ministro británico, Boris Johnson. Ante un pico invernal de transmisión de COVID-19, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, anunció que será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los lugares públicos bajo techo, a menos que se requiera un certificado de vacunación para ingresar. El gobierno de Perú prohibió las fiestas y reuniones, incluidas las visitas familiares durante la Navidad y el Año Nuevo próximo, como parte de las medidas ordenadas en el país para el control y vigilancia de la epidemia del COVID-19. Un comité parlamentario israelí votó este domingo para despojar de seguridad privada a la esposa e hijos adultos del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, 6 meses después de que Netanyahu dejó el cargo. La decisión, que entra en vigencia este lunes, se tomó pese a denuncias de Netanyahu y de su familia de que reciben constantes amenazas. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Los convoco para mañana nueva vez a esta misma hora. Vamos a seguir analizando los temas noticiosos nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.